Dios bendiga al pueblo de Dios, los hermanos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isaura Ruberté del programa Orientando a la Familia, el cual hoy les voy a hablar sobre el tema Yo quiero una iglesia. Yo quiero una iglesia. Estamos leyendo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, oh mi Dios amado, en este momento, Señor, que voy a hablar sobre lo que tú quieres que sea tu iglesia. Oh mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú llegues, Señor, a los corazones, a las mentes de aquellos que nos escuchan en este momento, Señor, y sean edificados, sean restaurados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y honra tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero una iglesia. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que sea sin mancha y sin arruga. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria. Yo quiero una iglesia que nos preocupemos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tenemos, Señor, una iglesia que entienda que así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, desempeñar la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Una iglesia porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una iglesia que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Una iglesia que se instruya y aconseje uno a los otros con toda sabiduría y canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Una iglesia que ame, como dice, que el esposo ame a su esposa, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Una iglesia que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, no dejando de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Compartían el pan y mientras compartían ese pan se alegraban de estar en armonía con todos los hermanos, disfrutaban, se estimulaban generalmente del pueblo. Y mire, y así el Señor seguía, ¿verdad? En ese grupo iba siendo salvo
aquellos que se llegaban a la iglesia. Una iglesia que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Una iglesia que Dios escogió lo más bajo y lo más despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios escogió esta iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús, de lo más bajo, de lo más vil, de lo más despreciado, para que aquellos que se creen grandes, aleluya, no puedan ser jactanciosos. Aleluya. Una iglesia que practique la justicia, que ame la misericordia y se humille ante el Señor. Una iglesia que cuando dé a los necesitados no lo anuncie al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Le aseguro que ellos ya tienen y ya han recibido toda su recompensa. Nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que dice el Señor, aleluya, con humildad, si vamos a ayudar a alguien, con humildad, no que todo el mundo lo sepa, sino el Padre que está en los cielos sea el único que lo sepa, aleluya. Una iglesia orando como cuando Pedro estaba en la cárcel, que la iglesia oraba a Dios por él. Una iglesia, aleluya, que cuando hay una necesidad, mire, se metan en grupo a orar por esa necesidad de ese hermano, para que así como el Señor libertó a Pedro porque escuchó la oración de aquella iglesia que estaba orando por Pedro, así también nos escuche. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Una iglesia, aleluya, que liberta al cautivo. Una iglesia que sane la herida. Una iglesia que los hermanos convivan en armonía. Una iglesia que viva en armonía los unos con los otros, compartiendo penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Mire, nosotros tenemos que reunirnos y compartir las penas, las tristezas, pero también las alegrías, con amor fraternal, con compasión, con humildad. Una iglesia que cargue mi yugo y aprenda de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarás descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Alabado sea el nombre de Jesús. Una iglesia que tenga cuidado de su manera de vivir. No viva como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Nosotros tenemos que vivir, aleluya, como que mañana o en este mismo momento viene el Señor y nos tenemos que cuidar, tenemos que mirar la manera en que estamos viviendo, tenemos que ser una iglesia sin mancha y sin arruga, cada día estar limpiándonos más. Alabado sea el nombre de Jesús. Una iglesia que viva por fe y no por vista. Mire, la fe de muchos se ha perdido, pero Dios quiere una iglesia que tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una iglesia que haga lo que haga, trabaje de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en el mundo, consciente de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Mire, nosotros tenemos, sinceramente,
que agradar a Dios, que trabajar para el Señor, que todo lo que nosotros vayamos a hacer lo hagamos para el Señor, porque el Señor nos dará la recompensa. Esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia, aleluya, que se santifique, una iglesia que ame a su hermano, una iglesia que busque, aleluya, las almas que están oprimidas, las almas que están atadas, las almas que necesitan salvación. Una iglesia que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. Una iglesia que frene su lengua de hablar de mal y sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Hoy en día, aleluya, lamentablemente, la lengua ha echado muchos afuera, lenguas de palabras engañosas, lenguas, aleluya, que están haciendo mal aún dentro de las mismas iglesias. No, nosotros como iglesia tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien y buscar la paz y seguirla. Una iglesia que guarde silencio ante el Señor y espere en Él con paciencia. Que no se irrite ante el éxito de otro, de los que maquinan planes malvados. Alabado sea el nombre de Jesús. Una iglesia que se mantenga en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, le conceda vida eterna. Una iglesia que se mantenga firme en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Una iglesia que se cuide de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se le ha enseñado. Apártense de ellos. Mire, nosotros nos tenemos que apartar completamente de estas personas que causan divisiones. Estas personas, mire, aún dentro de la iglesia, que causan divisiones. Alabado sea el nombre de Jesús. Que comienzan a decir: este maestro no da la clase bien, este maestro, mire, este maestro está mal, este maestro, mire, y hablan tantas cosas del maestro, Dios mío. Alabado sea el nombre de Jesús, pero el maestro está dando la palabra que Dios le ha dado que dé. Una iglesia que, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Nosotros somos un cuerpo, la cabeza es Cristo, pero cada uno de nosotros tiene miembros y cada miembro tiene su función. No estemos celosos de cómo el Señor usa la mano, no estemos celosos de cómo el Señor usa el pie, no estemos celosos como el Señor usa la boca, no estemos celosos de cómo el Señor usa los ojos, no estemos celosos, aleluya, de cómo el Señor usa los oídos, porque todos tenemos una función, pero la cabeza es Cristo, y Cristo es el que mueve todos esos miembros, y toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que, si está alguno de ustedes enfermo, mire, que llamemos a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oremos y que los ungamos con aceite en el nombre de Jesús. Y que sea sanado. Y que si aún pecare, el Señor lo perdonará. Alabado sea el nombre de Jesús. Una iglesia que sane el herido. Aleluya. Una iglesia que clame por los que están enfermos. Una iglesia que busque los viudos, las viudas.
los extranjeros, los huérfanos. Una iglesia que disfrute de la paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortaleciéndose por el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros hacemos lo que es la iglesia, que es la iglesia del Señor, que es los mandamientos del Señor, entonces una iglesia comienza a crecer, una iglesia crece y se fortalece en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo comienza a dirigir la iglesia, no el hombre, sino el Espíritu Santo, que es lo que se ha perdido en muchas iglesias. No estamos haciendo lo que el Espíritu Santo de Dios nos indica hacer. Estamos haciendo la rutina, una rutina, lo mismo. Y cuando Dios te habla, tú no quieres hablar, pero el Señor te dice en este momento: iglesia, tú eres mi iglesia, y yo te digo que hable lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Los dones de la iglesia, los dones son para la edificación de la iglesia, y si los dones no se manifiestan, no se edifica la iglesia. Por eso Dios te dotó de dones, para que cuando sea el momento preciso, cuando a través del Espíritu Santo te muévete. Una iglesia que se purifica de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Una iglesia que cante a Dios, que cante salmos a su nombre, que aclame a quien cabalga por las estepas y regocíjese en su presencia. Padre de huérfanos y defensores de las viudas es Dios en sus moradas santas. Mire, nosotros tenemos que hacer toda esta labor. Por eso están pasando tantas cosas dentro de la iglesia, porque no somos la iglesia que quiere el Señor, Aleluya. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que se rompan las cadenas, que se liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Mire, nosotros tenemos que llevar la palabra de verdad, aunque quizás a muchos no les guste. Pero tenemos que decir la palabra de verdad, para que esa persona, aleluya, salga de la confusión. Una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. ¿Cuántas personas andan sin fe y sin esperanza? Pero nosotros que somos la iglesia del Señor, tenemos que llevarle la palabra, esa palabra, aleluya, que sea de claridad a su mente. Una palabra que lo saque de la confusión, una palabra, aleluya, que le brinde esperanza a esa alma angustiada. Una iglesia, aleluya, que sane la herida de esta humanidad. Usted sabe cómo está la humanidad hoy en día, sin fe y sin esperanza. Cuando usted sale a la calle, puede notar cómo las personas están necesitadas de esa palabra de liberación, esa palabra, aleluya, que los edifique, esa palabra, aleluya, que los saque de esa angustia y que le brinde esa esperanza a esa alma angustiada. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Aleluya. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz,
Mire que cuando esas personas lleguen, estén en un rebaño, aleluya, estén con un pastor lleno de paz, que se sientan seguras, que ese rebaño que esté en esa iglesia se sienta segura, que se sienta en paz, que lo que coman sean buenos pastos, aleluya, gloria a Dios, donde su palabra sea su alimento. Allí quieres morar, porque donde hay buen alimento tú te quedas, porque donde hay buen alimento tú te quedas, porque donde hay buen alimento tú te quedas. Allí tú quieres morar, allí tú quieres morar. Iglesia, eso es lo que quiere el Señor. Yo quiero una iglesia que le dé la gloria a Dios. Una iglesia que se levante, aleluya, con fe y con esperanza, llevándole al cautivo liberación. Oh, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y proclame el amor. Aleluya. Donde ese rebaño sienta esa paz. Donde ese rebaño se sienta y no quiera salir de ahí, porque sabe que tiene pasto fresco, no adulterado. Aleluya. Hoy en día, aleluya, se predica mucho. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿dónde están los hechos? Alabado sea el nombre de Jesús. Una iglesia que sepa que fuimos comprados a precio de sangre. Una iglesia que recuerde el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Una iglesia que recuerde, aleluya, que a eso vino Jesucristo, aleluya, a salvar lo que se había perdido. Y que Jesucristo nos dejó los apóstoles, nos dejó su palabra para que aprendiéramos el cómo Él quería la iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que busque el herido. Una iglesia que busque a los pobres. Una iglesia que busque a los quebrantados de corazón. Una iglesia que dé vista a los ciegos. Aleluya. Una iglesia que dé libertad a los oprimidos. Mire, que prediquemos el año agradable del Señor. Que prediquemos que Cristo está en las puertas. Que prediquemos, aleluya, que el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia del Señor. Aleluya. Y que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia pura. Una iglesia, aleluya, que manifieste el fruto del Espíritu. Una iglesia que cuando vea al caído le extienda la mano y lo levante. Una iglesia que cuando vea la necesidad la pueda suplir, pero sin hablar. Aleluya, porque vuestra recompensa está en los cielos. Aleluya. Una iglesia que sepa llevar la palabra tal y como es. Alabado, sin añadirle, sin quitarle. Alabado sea el nombre de Jesús. Una palabra viva y eficaz. Una palabra, aleluya, que pueda libertar a aquel que está oprimido, aquel que está en la cárcel. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que imitar al Señor. Ser esa iglesia que el Señor está esperando que seamos.
La iglesia está muy cómoda. La iglesia se ha metido mucho y está imitando, lamentablemente, al mundo. Y nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de aquí. Así que, hermano, me estás escuchando. Y nosotros tenemos que ser esa iglesia. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Una iglesia humilde. Una iglesia llena de amor. Una iglesia llena de compasión. Una iglesia llena de misericordia. Una iglesia que comparta con el hermano. Y que comparta, aleluya, todas las cosas en armonía, en fraternidad. Aleluya, el uno con los otros. El que no tengamos envidia el uno con los otros, no, al contrario. Que nos amemos uno a los otros. Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo sigue amando a la iglesia, nosotros tenemos que ser imitadores del Señor, buscando las almas, preocupándonos por las almas, orando por las almas, porque Cristo está en las puertas, aleluya, y Cristo viene a buscar su iglesia, pero una iglesia que esté haciendo la voluntad de Él. Una iglesia que busca al herido. Una iglesia que busca al quebrantado. Una iglesia que pregone libertad a los cautivos. Una iglesia que dé vista a los ciegos. Una iglesia que liberte a los oprimidos. A predicar el año del Señor agradable. Así que, hermano, tú que me escuchas, todavía estamos a tiempo de meditar, porque el Señor nos dice: yo quiero mi iglesia, yo quiero mi iglesia así, haciendo su voluntad. Una iglesia que busque a los huérfanos. Una iglesia que se preocupe por las viudas, por los extranjeros, por los desamparados, por aquellos que están en las cárceles, por aquellos que están en las calles tirados, que están sin fe y sin esperanza, pero que tú le lleves como iglesia esa palabra de fe y de esperanza, ese nuevo renacer en el Señor. Tenemos que hacerlo, iglesia, tenemos que hacerlo. Se nos están perdiendo muchas las almas. Juventud, los están matando. Los niños, ya usted sabe lo que hay. Cómo el enemigo se ha ensanchado con los niños. Antes de nacer ya quiere matarlo el enemigo, los quiere matar. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Por eso, iglesia, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Y vuestra recompensa está en los cielos allá. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos buscan aplausos, recompensas aquí en la tierra, pero nuestras recompensas allá en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús, porque toda la gloria es de Dios. Hoy en día muchas iglesias lo que quieren es, aleluya, que les rindan pleitesía a ellos, pero no les rinden la pleitesía al que da la salvación, al que murió en la cruz del Calvario, al que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, al que resucitó al tercer día, al que es abogado de nosotros, que es intercedor, aleluya, aunque Él es el camino, la verdad y la vida. A ese no le rinden pleitesía,
se la están rindiendo ellos mismos. Y eso no es iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es aquella que hace la voluntad de Dios. Que hace la voluntad de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado, Señor, sobre la iglesia. El cómo el Señor quiere la iglesia. Una iglesia que le rinda toda pleitesía y todo honor a Él, porque de Él es la gloria. Oh, de Él es toda la gloria, Señor. Ayúdanos, Dios amado, Padre, a ser dirigidos por esa verdadera iglesia, ese rebaño. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a ser tu iglesia. Hacer la iglesia que tú estás demandando. Esa iglesia, aleluya, que está aquí en la tierra, pero que no somos de la tierra. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es su hermana Carmen Isaura Ruberte, del programa Orientando a la Familia. Dios te bendiga y Dios te guarde.